Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a estudiar el conocido teorema del binomio. Entonces el teorema del binomio, si expandimos x más y al cuadrado, es decir, multiplicamos x más y por x más y, entonces vemos que esto es igual, multiplicando estas dos expresiones queda x por x, x2, x por y, xy, y por x, yx, más y por y, y al cuadrado. Y si simplificamos quedaría x2, xy y yx es 2 veces xy, más y2. Entonces vemos que x más y al cuadrado es x2 más 2xy más y2. Ahora, si tenemos paciencia, multiplicamos x más y por x más y al cuadrado. O sea, lo que sería x más y al cubo. Entonces vemos que esto es igual. Uno lo puede ver después de simplificar términos, que esto es x3 más 3 veces x2 más, 3 veces x2y más 3xy2 más y3. Entonces repito, x más y al cubo sería x3 más 3x2y más 3xy2 más y3. Entonces, para ver cuál es el teorema en general, cuánto es x más y a la una potencia enésima, entonces vamos a recordar los siguientes conceptos. Primero recordemos qué significa el factorial de un número. Entonces el factorial de un número n se define como 1 por 2 por 3, el producto de todos los números hasta llegar a n, y se denota por n factorial. O sea, n factorial es 1 por 2, multiplicamos todos los números hasta llegar a n. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuánto sería, por ejemplo, 4 factorial? 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4. 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24. ¿Cuánto sería 3 factorial? 3 factorial sería 1 por 2 por 3, sería 6. 2 factorial sería 1 por 2, 2. 1 factorial pues sería 1. Y por definición, 0 factorial se define como 1. Esto es una cuestión de convenio. Es simplemente una definición para hacer que las fórmulas funcionen y no se define el factorial cuando el número es negativo. Vamos a definirlo solamente para números positivos. Muy bien, entonces esta es la definición de un número factorial. Ahora vamos a repasar otra noción, y es la noción de el número combinatorio nk, que se lee combinaciones de n tomadas de acá, y es un número que tiene que ver, como su nombre lo indica, cuando uno hace el conteo, uno tiene un conjunto con n elementos y quiere saber cuántos subconjuntos de cada elemento se pueden sacar. Entonces este número combinatorio tiene un nombre propio, se define como n factorial sobre n menos k factorial multiplicado por k factorial. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Muy bien, tomemos por ejemplo cuánto sería combinaciones de 5 tomadas de a 3. Entonces vemos que esto es por definición 5 factorial, aquí lo vemos a la izquierda la fórmula, sobre 3 factorial por la diferencia factorial, por 5 menos 2, 5 menos 3 que es 2 factorial. O sea, esto sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 dividido 3 factorial, que es 1 por 2 por 3, por 2 factorial, que es 1 por 2. Aquí podemos hacer algunas cancelaciones. Podemos cancelar, dividir por 1 arriba y abajo, por 2 y por 3. Y nos queda que esto es entonces 4 por 5, 20, sobre 2, 10. Muy bien. Ahora computemos, por ejemplo, combinaciones de 3 tomadas de a 3. ¿Qué sería? Sería 3 factorial sobre 3 menos 3 factorial por 3 factorial. ¿De acuerdo? En el denominador aparece la diferencia de nk, aquí como lo vemos a la izquierda, n menos k factorial por k factorial. O sea, esto es 3 factorial, es 1 por 2 por 3, 0 factorial es 1, multiplicado por 3 factorial, 1 por 2 por 3,
como arriba y abajo aparecen los mismos factores y estos se cancelan, entonces vemos que esto es igual a 1. Hagamos otro ejemplo. No sé, tomemos por ejemplo combinaciones de 6 tomadas de 4. Entonces sería 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial, la diferencia, por 4 factorial. Muy bien, ese sería el número 6, combinaciones de 6 tomadas de a 4. Entonces 6 factorial sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. 6 menos 4 es 2 factorial. ¿De acuerdo? 2 factorial es 1 por 2, por 4 factorial, 1 por 2, por 3, por 4. ¿Qué podemos cancelar aquí? Cancelamos estos términos. Y nos queda entonces arriba, nos queda 6 por 5, 30, dividido 2 es 15. Entonces 6 combinaciones de 6 tomados de a 4 es igual a 15. Entonces observemos algunas propiedades de estos factoriales. La primera propiedad es que combinaciones de n tomadas de a n es igual a 1. Si uno hace la cuenta, aquí lo hicimos, 3 tomados de a 3 nos dio 1, y en general para cualquier n. Una segunda propiedad es que combinaciones de n tomados de a k es lo mismo que combinaciones tomados de a n menos k, de n tomados de a n menos k. Por ejemplo, combinaciones de 6 tomados de a 4 es igual a combinaciones de 6 tomados de a 6 menos 4, de a 2, de 6 tomados de a 2. O sea, si yo tengo un conjunto con 6 elementos, el número de distintos subconjuntos que puedo sacar de 4 elementos es igual al mismo número de subconjuntos que puedo sacar de 2 elementos. Vamos a computarlo numéricamente. Las combinaciones de 6 tomadas de a 4 es 15. Ahora computemos combinaciones de 6 tomadas de a 2. Combinaciones de 6 tomadas de a 2 sería 6 factorial sobre la diferencia 6 menos 2, 4, por 2 factorial. ¿De acuerdo? Entonces queda 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, dividido 1 por 2, por 3, por 4, por 2 factorial, que es 1 por 2. Se cancela el 1, se cancela el 2, se cancela el 3, se cancela el 4, y nos queda entonces de nuevo 30 dividido 2, 15. Entonces, en general, combinaciones de n tomados de acá es lo mismo que combinaciones de n tomados de a n menos k. Muy bien, entonces como había dicho, nos queda por aclarar un punto. Dije que este número tiene una interpretación. Si tenemos un conjunto con n elementos, voy a dar un ejemplo, para no hacer un abstracto, voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay 10 estudiantes en un salón. En un salón hay 10 estudiantes. Entonces voy a listar todos los estudiantes, llamémoslo el conjunto E. Todos los posibles estudiantes de ese salón. Está, digamos, voy a darles un nombre, individuo 1 y 1 y 2 sin nombre, hasta I10. Entonces, supongamos que queremos saber de cuántas maneras podemos sacar grupos de a 3 estudiantes, formar, por ejemplo, comités de a 3. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos comités de 3 personas se pueden formar? Por ejemplo, un posible comité sería el individuo 1, el 7 y el 9. Obviamente no depende del orden, es decir, no depende del orden. El comité formado por el individuo 9, el 7 y el 1 es el mismo comité. Son esos 3 individuos. Otro posible comité sería el formado por el 2, el 6 y el 10. Y así, podría listarlos todos. Entonces la respuesta es que hay precisamente combinaciones de a 10, lo que eso de tomados de a 3,
posibles comités. Posibles comités. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Entonces hagamos un ejemplo, digamos que en una biblioteca digamos hay 5 libros de cálculo. Que no voy a nombrar, simplemente voy a decir el conjunto L de mis libros, lo voy a llamar el libro 1, L1, L2, el libro 3, el libro 4 y el libro 5. 5 libros distintos de cálculo. Hay 5 libros de cálculo, todos diferentes, digamos. Si ustedes quieren, piensen que son de diferentes autores. Entonces la pregunta es, un estudiante va a sacar 2 libros, ¿de cuántas maneras lo puede hacer? Entonces, si un estudiante se lleva en su mochila 2 libros, entonces la pregunta es de cuántas maneras puede hacerlo. O sea, por ejemplo, vamos a listarlas. Una posible manera sería sacar el libro 1 y el libro 2. Otra posible manera sería sacar el libro 1 y el libro 3. Sacar el libro 3 y el 1 es lo mismo, ¿cierto? Va a empacar de a 2. Otra, por ejemplo, podría sacar el libro 5 y el libro 4. Otras podría sacar el libro 5 y el libro 1, en fin. Entonces la respuesta es que el número de maneras, la respuesta es que el número de maneras es el número de libros en la biblioteca, 5, ese está jugando el papel de n, y k es 2. 5, este número se lee 5 tomados de a 2, n tomados de acá o 5 tomados, o combinaciones de 5 tomadas de a 2, hay varias maneras, precisamente por esta naturaleza combinatoria. Esto sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial, ¿de acuerdo? O sea, sería 5 factorial sobre 5 menos 2, 3 factorial por 2 factorial. Entonces tendríamos 5 factorial, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. 3 factorial sería 1 por 2 por 3, por 1 por 2. Entonces vamos a cancelar estos factoriales y nos quedaría que esto es 4 por 5 sobre 1 por 2, o sea 20 sobre 2, 10. Entonces hay 10 maneras, si ustedes lo listaran, habría exactamente 10 maneras de sacar 2 libros de la biblioteca. Obviamente aquí no importa el orden, es lo mismo meter en la mochila el libro 1 y el 3 que el 3 y el 1, estamos haciendo lo mismo, sacando los mismos libros. Entonces ese es el significado de los números combinatorios. Ojo, observación, ¿cuál es un posible peligro? 2 posibles peligros, aquí está el signo de peligro a la izquierda. En general, si uno toma A y le suma B, factorial no es igual, esto no es igual a A factorial más B factorial. Y también con el producto de dos números factorial no es el factorial del primero por el factorial del segundo. Eso no es cierto. Por ejemplo, no lo podemos comprobar. Por ejemplo, tomemos 1 más 3 factorial. ¿Esto qué sería? Sería 1 más 3 es 4. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Es 24. De otro lado, 1 factorial más 3 factorial es 1 más 1 por 2 por 3. O sea, 1 más 6, esto da 7. Vemos que esos dos números no son iguales. Y de la misma manera, 1 más 3 factorial es distinto a 1 factorial por 3 factorial. Claro, porque a este lado, este número es 4 factorial, que es 24, mientras que este número es 1 por 3 factorial, que es 6, este número es 6.
6 y 24 son números distintos. Entonces, en general, uno no puede distribuir el factorial ni en un producto, ni en una suma, ni en un cociente. Tampoco es verdad que A sobre B factorial, bueno, cuando esto sea un entero, entonces no tiene mucho sentido discutirlo cuando no sea un entero, simplemente porque no lo hemos definido. Entonces, si quieren, olvidémonos de esta situación que no está definida. Muy bien, entonces tenemos todos los elementos ya, entendemos que es un factorial, que es un número combinatorio y qué significado tienen los números combinatorios. Ahora entonces vamos a la fórmula del binomio. Entonces la fórmula del binomio nos dice que A más B elevado a la n es la siguiente expresión, es A a la n más combinaciones de n tomados de A1, A a la n menos 1 por B, más combinaciones de n tomados de A2, A a la n menos 2 por B al cuadrado, y así sucesivamente hasta combinaciones de n, pues sería tomados de A1, de A2, hasta tomados de AN, A a la n menos n, o sea, A a la 0, por B a la n. Esa sería entonces la famosa fórmula del binomio. Comprobémosla para n igual a 3. A más B al cubo, ¿qué sería? A al cubo más combinaciones de 3 tomadas de A1, ahora lo computamos, dejémoslo indicado, A2 por B, más combinaciones de 3 tomados de A2, A por B al cuadrado. Entonces noten, las potencias de A empiezan 3, 2, 1, esta es la potencia 1, y después combinaciones de 3 tomados de A3, A a la 0, si ustedes quieren B a la 3, pero toda potencia a la 0, ustedes deben saber ya, es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda A a la 3, más combinaciones de 3 tomadas de A1, A al cuadrado por B, combinaciones de 3 tomadas de A2, A por B al cuadrado, más combinaciones de 3 tomadas de A3, A a la 0, que es 1 por B al cubo. Calculemos estos números, quedaría A a la 3 más. ¿Cuántas combinaciones de 3 tomadas de A1? Esto es 3 factorial sobre 3 menos 1 factorial por 1 factorial. Entonces aquí a la izquierda vemos nuevamente la fórmula, esto es 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial, esto es 6, queda arriba, 1 por 2 por 3 es 6, 2 factorial es 2, por 1 es 1, esto nos queda 3. Ahora, combinaciones de 3 tomadas de A2, sabemos que es igual a combinaciones de 3 tomadas de A1, ya lo notamos, ¿cierto? Recuerden, aquí lo tenemos la propiedad a la izquierda también, combinaciones de n tomadas de acá es lo mismo que combinaciones de n tomadas de n menos k, entonces este también es un 3, y habíamos notado otra propiedad que combinaciones de n tomados de n es igual a 1. Entonces tenemos todos estos números ya calculados, esto sería un 3, esto sería un 3, esto sería un 1, y nos da la fórmula que comentamos al principio de la clase, 3A2B más 3AB2 más B3. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería A más B ahora, por ejemplo, a la 4? Entonces, A más B a la 4 sería, según el teorema del binomio, sería A a la 4. Combinaciones de 4 tomados de A1, A, disminuimos una potencia a la 3 y aumentamos B una potencia. Aquí B, si ustedes quieren, aparecía a la 0 y aquí aparece la 1. Empezamos. Combinaciones de 4 tomadas de A1, después 4 tomadas de A2, disminuimos una potencia de A y aumentamos una de B. Miren que los exponentes siempre suman 4. 4, 3 más 1, 4, 2 más 2, 4. Aquí siempre suman 3, 3, 2 más 1, 1 más 2 y 3. Después queda combinaciones de 4 tomadas de A1, de 4 tomadas de A2, después combinaciones de 4 tomadas de A3, y después queda A por B al cubo. O sea, las potencias de A quedan a la 4, a la 3, a la 2, a la 1. Las potencias de B arrancarían a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. Y finalmente combinaciones de 4 tomadas de A4 por B a la 4. Entonces hay que calcular estos números. Entonces esto queda A a la 4. Combinaciones de 4 tomadas de A1 es 4. Ustedes lo pueden ver, es un cálculo muy sencillo. Combinaciones de 4 tomadas de A2, pues hagámoslo, es 4 factorial
sobre 4 menos 2, 2 factorial por 2 factorial, es 24 sobre 2 por 2, 4. Esto da 6. 6, A2, B2. Ya sabemos que esto es igual a combinaciones de 4 tomadas de... Perdón, combinaciones de... El que sigue, combinaciones de 4 tomadas de A3 es lo mismo que combinaciones de 4 tomadas de A1. Nuevamente, porque combinaciones de n tomadas de AK es lo mismo que combinaciones de n tomadas de n menos k. Entonces de 4 tomadas de A1 es 4. Entonces aquí aparece otra vez el número 4. 4AB3 más combinaciones de 4 tomadas de A4 es un 1. Eso es B4. Entonces nos queda que A más B a la 4 es a la 4 más 4A3B más 6A2B2 más 4AB3 más B4. Entonces en general ahora hagamos un ejercicio que se los dejo para que ustedes lo piensen. Entonces los ejercicios que les dejo para que ustedes piensen son: desarrolla A menos B al cuadrado, el número 1. El número 2 es desarrolla A menos B al cubo. El número 3 es desarrolle A más B a la 5. Y en general en el número 4 desarrolle A menos B a la n. Entonces les pido que detengan el video, traten de resolver estos ejercicios y luego continúen viendo el video. Muy bien, entonces vamos a resolver los ejercicios. Entonces vamos a darle respuesta. Entonces la respuesta es, vamos a tomar A menos B al cuadrado. Entonces cuando tenemos un signo menos, ya de una vez inclusive les puedo dar la respuesta al número 4. Con un signo menos, la fórmula es igual, solo que los signos más y menos se van alternando. O sea, para A menos B a la n sería A a la n menos combinaciones de n tomadas de A1, A a la n menos 1 por B, combinaciones de n tomadas de A2, A a la n menos 2B al cuadrado, menos combinaciones de n tomadas de A3, A a la n menos 3, B al cubo, etc. Entonces miren que es la misma fórmula que teníamos antes. Aquí se ve exactamente la misma fórmula, solo que los signos se van alternando. Vamos a hacer el caso 1, A menos B al cuadrado sería, si fuera con un más, sería A2 más 2AB más B2. ¿Cierto? Porque si fuera con un más, sería A al cuadrado más combinaciones de 2 tomadas de A1, A por B, que es un 2, más B al cuadrado. O sea, esta misma fórmula está funcionando ahí. En este caso, entonces sería A al cuadrado, en vez de 2AB, sería menos 2AB más B2. Ese era uno de sus productos notables que teníamos. A menos B al cubo ya lo tenemos calculado, entonces sería lo mismo que hicimos en un ejercicio anterior, solo que alternando los signos. A la 3 menos combinaciones de 3 tomadas de A1, A al cuadrado B, más combinaciones de 3 tomadas de A2, A por B al cuadrado, menos combinaciones de 3 tomadas de A3, B al cubo. Entonces nos queda A a la 3, estos coeficientes binomiales ya los calculamos, eran 3, A2B, este era también 3, 3AB2, y este era un menos 1, menos B3. Y finalmente, demos respuesta al ejercicio A más B a la 5. Entonces esto es A a la 5, más combinaciones de 5 tomadas de A1, A a la 4 por B, combinaciones de 5 tomadas de A2, A a la 3B al cuadrado, combinaciones de 5 tomadas de A3, A por B al cubo, más combinaciones de 5 tomadas de A4. Entonces miren que las potencias van disminuyendo 5, 4, 3, perdón, aquí me faltó 2, mientras la potencia de B arranca en 0, 1, 2, 3, entonces aquí esta potencia disminuiría 1, A, la potencia de B aumentaría, A por B a la 4, combinaciones de 5 tomadas de 5, B a la 5. Entonces hay que desarrollar estos números combinatorios. Esto es A a la 5, combinaciones de 5 tomadas de A1. Miren la fórmula a la izquierda, combinaciones de n tomadas de A1 es n. Entonces esto es 5. Y lo mismo combinaciones de 5 tomadas de A1 y tomadas de A4. ¿Cierto? Porque 1 y 4 son complementarios a 5. Entonces esa era la otra propiedad. Ahora combinaciones de 5 tomadas de A2. Hagámoslo aquí, es 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial
O sea, 5 factorial es 125 sobre 3 factorial que es 6 y 2 factorial es 2. Queda, bueno, esa está más fácil poner todo el producto, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que ese es el 125, es 5 factorial. 6 es 1 por 2 por 3, que es 3 factorial. Y 2 es 1 por 2. Es más fácil que multiplicar de una vez todo porque nos permite simplificar después. Entonces nos queda 20, ya lo habíamos hecho, sobre 2, 10. Este es un 10. A3, B2. Combinaciones de 5 tomadas de A3 y combinaciones de 5 tomadas de A2 son los mismos números porque 2 más 3 es 5. Es decir, esto es combinaciones de n tomadas de acá. Esto es combinaciones de n tomadas de n menos k. Entonces sería 10 A2B3 más combinaciones de 5 tomadas de A4, es lo mismo que combinaciones de 5 tomadas de A1 por la misma razón. Entonces queda 5AB4 y combinaciones de n tomadas de AN siempre es 1. Esto es B a la 5. Una vez B a la 5, ¿cierto? Combinaciones de 5 tomadas de A5, si quieres escribámoslo aquí, es 1. Entonces, estas serían las respuestas a este ejercicio. Esta sería una respuesta, esta sería la otra, esta sería la otra. Espero que les haya dado esta respuesta, si no, entonces revisen a ver en qué término, digamos, se cometió un error. Muy bien, con esto hemos llegado entonces al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.